En toda esta reflexión que estamos haciendo frente a que existen otras economías que en común tienen la solidaridad. Creo que incluso de acuerdo al panel que acaba de terminar y al señor Luis Alberto cuando colocaba sobre la mesa un tema tan álgido como si finalmente para que en Colombia haya paz es necesario tocar el modelo económico, que ha sido los puntos más álgidos y de mucha controversia. En ese momento yo pensaba, no alcancé a hacer la pregunta, pero en ese momento yo pensaba, decía, pero finalmente lo que nosotros todos estamos haciendo aquí, hombres, mujeres, desde las diferentes etnias, ¿cierto?, lo que estamos haciendo es una propuesta de un nuevo modelo económico basado en la paz. Quiero decir, más allá, ¿cierto?, más allá de las consideraciones técnicas de la economía, con mucho respeto porque es una ciencia social, ¿cierto?, de todos los modelos econométricos, de la matemática, etcétera, etcétera. Pero si nosotros aquí lo que estamos diciendo es volvamos a darle a la economía la esencia que ha tenido desde el origen de la civilización. La economía está en función del bienestar. Hoy muchos hablamos de la felicidad del ser humano. Entonces como que bueno, pero está para la discusión, ¿no? Pero finalmente hoy lo que estamos diciendo es, hay otras economías que van configurando un nuevo modelo económico. Lo dejo ahí, es una cuestión, es decir, de suscitar el debate, de suscitar la reflexión, pero también de ir teniendo un norte claro, ¿no? Sabiendo qué estamos haciendo, los que estamos aquí, que además no estamos simplemente desde la reflexión meramente conceptual académica, estamos desde la experiencia, estamos desde la realidad, ¿cierto?, de lo que está sucediendo en este país. Lo que pasa es que ese tipo de economías no son visibles, dentro de este modelo imperante no son visibles, al contrario, son acalladas, son invisibilizadas. Pero bueno, dejo ahí porque pues se trata de darle la palabra, ¿cierto?, a nuestros invitados sobre un tema que tiene que ver con el modelo económico. Acá una de las propuestas que estamos colocando acá, la economía basada en la solidaridad, ¿cierto?, abarca todos los eslabones de la economía, el eslabón de la producción, el eslabón de la distribución, el eslabón del consumo. Entonces toquemos el eslabón del consumo. Entonces le doy la palabra al Ministerio de Comercio sobre ese tema. Pero bueno, la pregunta aquí provocadora, ¿cierto? ¿Es posible hacer otro tipo de comercio? ¿Es posible entablar otro tipo de relaciones comerciales desde la solidaridad? El Ministerio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Cosio Martínez y soy asesor de productividad y competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hago parte de las mesas de trabajo relacionadas con posconflicto, con seguridad alimentaria y nutricional y con agricultura familiar, amén de otras muchas instancias, cuerpos colegiados en las que participo. Básicamente son todos aquellos temas transversales que no tocan específicamente al Ministerio de Comercio como políticas sectoriales, sino que tienen que ver, tiene que ver con temas relacionados con los otros sectores de la política pública y de la vida nacional. Entonces, en ese orden de ideas, sobre si existen o son posibles otras economías, máxime en este momento importante histórico de la nación, esas otras economías, empiezo diciéndole, ya existen, se están dando. Y hay avances importantes, modelos, casos de éxito que hay que replicar, que hay que adaptar y traer, incluso son expresiones que se están dando en el país. Bueno, desde ese punto de vista nosotros
adoptamos la participación en el posconflicto, mirando de qué manera nosotros podemos contribuir a un desarrollo rural integral, desde una dimensión de desarrollo rural integral, de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura familiar, al desarrollo de la paz, a las contribuciones de la paz, y encontramos que básicamente desde el punto de vista de desarrollo de comercio e industria, es importante entonces voltear la mirada a las unidades productivas de la agricultura familiar, que son una especie de célula resiliente de los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica. Son multifuncionales y multidimensionales, en 5 expresiones distintas de las dimensiones del desarrollo, donde se expresa la felicidad, donde se expresa el deseo de vivir, y tiene que ver con el desarrollo, y empiezo por el que casi siempre se deja al final, que tiene que ver con el desarrollo cultural, tiene que ver con el respeto al medio ambiente, su entorno, donde conviven, tiene que ver con el desarrollo social y desarrollo económico y productivo. Desde ese orden de ideas nosotros focalizamos la agricultura familiar como la unidad básica de abordaje de nuestras intervenciones en desarrollo, no solamente de posconflicto, sino que hacemos extrapolación hacia las otras políticas. Estamos en ese trabajo. Y desde una expresión de sujeto-objeto de protección desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional, y llámese soberanía alimentaria. Entonces, no voy a entrar a hablar específicamente de las particularidades del acuerdo. Estoy de acuerdo con el acuerdo, estoy de acuerdo de que es un documento muy importante, que en mi experiencia de participación en el sector público nunca había visto un documento con una expresión de integración y de coordinación tan bien puesta como ese. Entonces, desde ese punto de vista, la experiencia del Ministerio en la participación de todos los escenarios de trabajo para la implementación del acuerdo ha sido fructífera, ha sido de mucha ganancia, y nos ha llevado a poder interpretar de qué manera podemos nosotros aportar desde una política sectorial de comercio, industria y turismo en una expresión de paz. Entonces, 2 estrategias para resumir y darle tiempo a mis compañeros de panel se plantearon. Una para el desarrollo o la participación o aportes nuestros a ese proceso de paz en específico. Una relacionada con la dinamización del mercado, así la llamamos, simplemente dinamización del mercado, y la otra que es de una naturaleza más transversal, que tiene que ver con la promoción de la inversión privada en I+D+I. Cuando estamos hablando de I+D+I, estamos hablando de investigación aplicada. Cuando estamos hablando estamos hablando de desarrollo tecnológico. Y si Dios quiere, de innovación. ¿Sí? ¿Por qué digo si Dios quiere? Si le logramos pegar a los hábitos y costumbres del consumidor, entonces logramos innovación. ¿Y de qué estamos hablando? En un escenario de las 3 dimensiones que empecé mencionando, desarrollo rural integral, seguridad alimentaria y agricultura familiar, estamos hablando de 3 aspectos de generación de valor. Inclusión, ¿sí? Inclusión a todo nivel en diferentes dimensiones, más adelante de pronto ilustramos un poco eso, sostenibilidad y comercio justo. En segundo lugar estamos hablando de valor compartido, y en tercer lugar estamos hablando de innovación social. Y cuando estamos hablando de innovación social es que vamos a aprovechar el momento nacional de la necesidad de movilización social para mover emprendimientos de desarrollo desde lo social, desde el consumidor hacia atrás, empujando la agricultura familiar, campesina y comunitaria para efectos de desarrollo de las economías que se han venido mencionando acá, como son la economía popular, solidaria, cooperativa y agroecológica. Entonces, estas 2 estrategias lo que buscan es 2 cosas: la generación de capacidades en el pequeño productor, desde las mínimas expresiones de inanición, de problemas nutricionales muy dramáticos, hasta llevarlo a capacidades y poderse conectar con poder,
en posiciones de poder comercial y económico con esquemas más elaborados que existen hoy en día. Y aprovechar entonces de esa manera al máximo un desarrollo de marketing, de comercialización desde posiciones de poder del consumidor. Y ahí es donde empezamos a hacer la paz desde el punto de vista del consumo. Nosotros creemos que con adecuadas estrategias que lleven a empoderar al consumidor a hacer observancia del consumo de alimentos frescos y producidos de manera sustentable y sostenible, creemos que hacemos grandes contribuciones al desarrollo de la paz en Colombia. Aló. Bueno, doctor Miguel, muchísimas gracias. ¿Cómo? Bueno, el doctor Carlos Cosio, muy bien. Desde la práctica del comercio justo, nosotros hemos venido planteando desde los diferentes ámbitos, académico, académico, desde los territorios, desde las experiencias comunitarias, hemos venido haciendo unas propuestas en cuanto al comercio justo y el consumo responsable para todos los panelistas, ¿cierto? Es decir, pedimos ya desde la política pública, pedimos, ¿cierto?, la promoción, el promover que desde el Estado se promuevan, ¿cierto?, la inclusión de los pequeños productores y que esos pequeños productores tengan espacios donde comercializar sus productos agroecológicos, ¿cierto? Entonces hablamos de los mercados campesinos, hablamos de las ecoferias, hablamos de las ecotiendas, y esto debe tener un impulso desde el Estado. Entonces, bien, nos está presentando la estrategia que se viene diseñando y allí creo que nos estamos encontrando. Bueno, ahí hay un reto como de verdad eso se convierte en una realidad. Tenemos a nuestro otro invitado que es Andrei, ¿cierto? Andrei Gómez Suárez, Rodeemos el Diálogo. Andrei, ¿cuál es tu punto de vista sobre la propuesta de comercio justo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente es un gusto inmenso estar aquí conversando con ustedes. A mí me gustaría aprovechar este espacio para compartirles precisamente la experiencia de Rodeemos el Diálogo en términos de consumo responsable para la paz, porque creo que lo que tú nos estás comentando de todos estos ejercicios de economías alternativas, pues son unos ejercicios que reflejan realmente el potencial que tenemos los ciudadanos para transformar la realidad. Y yo comparto plenamente con Germán cuando hablaba y decía que la paz tiene un componente profundamente emocional, y eso es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer desde una perspectiva yo diría quizás no es tan grande y tan conocido, pero revela la importancia de estas transformaciones que se van dando cuando uno piensa en el consumo ético. Entonces, permítanme, les cuento en 3 diapositivas o en 3 imágenes la historia de lo que ha pasado en clave de este comercio responsable o de este consumo responsable para la paz con la experiencia Rodeemos el Diálogo. La primera imagen la he llamado el sueño de la paz. Ese sueño de la paz empieza en Londres en el año 2012, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos inicia diálogos con la guerrilla de las FARC. Y en ese momento nosotros pensamos que lo más importante es empezar a generar unos espacios de diálogo para que los colombianos que no se encontraban en Colombia pudieran conversar desde la misma, pudieran conversar sobre las percepciones que les producía las rondas de negociación en La Habana. En esos diálogos nos encontramos con una mujer que se llama Gwen Bornet. Gwen había sido voluntaria de Peace Brigades International en Urabá y había trabajado con la comunidad de paz de San José de Apartadó. Y ella en uno de esos diálogos nos comentó que la comunidad estaba en un ejercicio muy interesante de establecer vínculos de comercio justo y que por eso ellos producían cacao y se lo vendían a una compañía británica que se llama Lush, que produce una especie de barra de cacao que la venden en el mercado inglés y que se llama la barra de paz.
y que esa barra de paz entonces lo que le permitía a Lush, esta compañía británica que tiene más de 500 tiendas alrededor del mundo, era visibilizar los esfuerzos de resistencia de la comunidad de paz de San José de Apartado a nivel mundial. Nosotros, que apenas estábamos naciendo con Rodemos el Diálogo, decidimos hacer un evento conjunto entre PBI y Red en Londres para que la comunidad de paz no solamente hiciera incidencia con los gobiernos en estos países europeos, sino que además pudiera reunirse con los colombianos de clase media y con la diáspora para que pudieran conversar un poquito de cuál era esa experiencia de la comunidad de paz de San José de Apartado, que tristemente es muy invisible entre los colombianos. Digamos, creo que es conocida muy poco, solamente organizaciones cooperativas o solamente organizaciones que están enfocadas en defensa de los derechos humanos en Colombia conocen la experiencia de la comunidad de paz. Esa es la primera fotografía que les quería contar. La segunda es una que yo he llamado la transformación de la realidad. Esta fotografía empieza con 2 miembros de Rodemos el Diálogo viniéndonos desde Londres a vivir a Bogotá y tratando de organizar un ejercicio de diálogo que habíamos iniciado en Londres aquí en Bogotá. Y para poder hacerlo nos dimos cuenta que no podíamos esperar a los recursos de la comunidad internacional, que nunca llegaban o que cuando escuchaban nuestras propuestas las apropiaban y las hacían ellos mismos sin involucrarnos a nosotros. Y decidimos empezar una serie de desayunos que llamamos Desayunos de Paz, de la cual hemos hecho hasta el día de hoy más o menos 120 desayunos. Y en ese momento pensamos que el desayuno no solamente tenía que ser un espacio para hablar sobre la implementación, sobre la negociación que era tan difícil, o para hablar de la importancia de una negociación con el ELN, sino que tenían que ser un espacio importante para reflexionar sobre el consumo de los colombianos o de los bogotanos que venían a esos desayunos. Y por eso decidimos hacer la primera alianza que se hacía a nivel nacional con la comunidad de paz de San José de Apartado para utilizar su cacao y hacer el chocolate de paz que acompañaba el tamal nariñense, que es la base fundamental de nuestros desayunos. Y esos desayunos siempre empezaban con una reflexión de que lo importante de lo que estábamos haciendo ahí en esas 2 horas de trabajo era precisamente visibilizar a 2 zonas que habían sido afectadas profundamente por el conflicto armado, Nariño y Urabá, pero que en esa afectación profunda por el conflicto armado habían unas demostraciones de resiliencia fundamentales y que era responsabilidad de los consumidores comprar sus productos para demostrar que uno estaba haciendo un consumo ético para la paz. Y entonces de eso surgió la posibilidad de empezar a vender las barras de chocolate en otras tiendas, y eso terminó en algo incluso mucho más valioso, creo yo, y es un documental que se llama el documental Chocolate de Paz, que ha sido mostrado en diferentes lugares del mundo y de Colombia precisamente para sensibilizar a los consumidores. Creo que eso fue lo que tratamos de hacer nosotros, y quisiera ahora pasar a la última fotografía y cerrar para darle paso a mis compañeros, y discúlpenme si me he extendido demasiado. Esa última fotografía la he llamado los retos para consolidar ese consumo responsable. ¿Y por qué lo he planteado en términos de retos? Porque en enero de este año, del año 2017, desafortunadamente nuestros desayunos de paz ya no cuentan con el chocolate de la comunidad de paz de San José de Apartado. Y no cuentan porque fue muy difícil establecer esta cadena de distribución, porque precisamente Gwen Burnett, que era la persona que nos ayudaba con el contacto directo con la comunidad, se fue a vivir a Londres y dejó a una persona encargada, y esa persona encargada tenía que comunicarse constantemente con la comunidad de paz de San José de Apartado. Pero claro, la comunidad de paz vive en unas condiciones muy difíciles, en unas condiciones donde tienen otras prioridades y les cuesta mucho armar una caja de chocolate para mandarla a Bogotá, y si uno no está encima es bien complicado. Y eso realmente que nos ha dado mucha tristeza, porque para nosotros la parte, como les digo, fundamental era precisamente decirle: usted se está tomando una taza de chocolate con el cual usted está apoyando un ejercicio de resiliencia, de resistencia en Colombia para una
para una comunidad que ha demostrado que la neutralidad es más poderosa que las armas en Colombia. ¿Y qué ha pasado ahora? La reflexión sigue rodando en nuestros desayunos, pero hemos empezado entonces a hacer un contacto con la red de custodios de semillas, y con ellos hemos empezado a conversar para ver si podemos recibir cacao orgánico que provenga de estos custodios de semillas en Nariño o en otros departamentos de Colombia, para seguir con ese esfuerzo que un consumo ético es absolutamente fundamental para hablar de paz en Colombia. Muchas gracias. Aló. Bueno, muy bien, contundente, Álvaro. Entonces, el comercio justo, ¿cierto? Precio justo para el productor, precio justo para el distribuidor, precio justo para el consumidor. Ahí está la clave, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces también a otro invitado, Álvaro Hoyos. Él está reemplazando a Julio Pinzón de Colacot. Álvaro viene de la experiencia de las tiendas por la paz. Bueno, Álvaro, cuéntanos tu experiencia. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos. A ver, yo quisiera hacer una reflexión muy corta, tomando las palabras de un padre de la iglesia, pero igualmente, así como las dijo este padre de la iglesia en su época, fueron palabras que podrían haber estado en la boca de cualquier líder espiritual de cualquier religión del mundo. Y él decía: no habléis de Dios a los hambrientos. Y es que hacemos una reflexión y por analogía podemos trasladar estas palabras a nuestra temática que estamos tratando en este momento. Yo creo que no podemos hablar de paz a los hambrientos. No podemos hablar de paz a estas familias que encontramos en las esquinas de nuestros barrios, en los diferentes municipios de Colombia, en nuestra ciudad, familias de desplazados compuestos por el padre, la madre, sus hijos. No podemos hablarles de paz a ellos, hasta no satisfacer y no resolver la problemática que tienen estas comunidades diseminadas por todo el país, por todos nuestros barrios. Y aquí traemos a colación el tema, exactamente la problemática que vivimos en Colombia con el tema de la desigualdad. Ayer el representante de Oxfam nos decía que hoy en día estábamos ocupando el 6º lugar en desigualdad. Ahora 3 años el PNUD nos tenía como en el tercer puesto en el mundo en desigualdad. Pero miren las cosas contradictorias. Y ahora 2 años en el Foro Económico de Davos se calificaba a Colombia como la 3ª economía de Latinoamérica después de Brasil y México. Y estábamos también ocupando el 3er puesto en desigualdad. Y entonces nace la pregunta: ¿qué ocurre en Colombia? ¿Cuál es la paradoja que estamos viviendo en Colombia cuando tenemos una economía muy pujante y tenemos una desigualdad y ocupamos los puestos más indignos en todo el ranking mundial? En desigualdad, y en la región somos una economía muy productiva, una economía avanzada. Pero, ¿qué significa esto? Es la concentración de la riqueza lo que tenemos en Colombia, y es todo un 80% de la población sin ingresos, y entonces tenemos la figura de la pobreza coyuntural, aquella que se origina por la ausencia de ingresos. Allí es donde necesitamos entrar nosotros a actuar, a trabajar en favor de esta población que no tienen ingresos, no tienen ninguna calificación. Usted muy bien lo decía, doctora, iniciamos hace 8 años un proyecto denominado Tiendas de Paz, en el cual recogíamos la producción microempresarial para hacer un modelo de comercio justo. E incluso eso tiene que ir acompañado no solamente del discurso de comercio justo, sino que igualmente tiene que acompañarse de una cultura ciudadana
que nos lleva al consumo responsable. No podemos tener un consumo, no podemos hablar de comercio justo sin antes hablar también de un consumo responsable. En este momento, como aporte y como una solicitud de varios países latinoamericanos, están solicitando la ampliación de una red latinoamericana de tiendas de paz, e incluso queremos en unos 2 meses, haciendo un símil del proyecto tuyo, del chocolate de paz, nosotros queremos sacar al mercado, empezar con el mercado colombiano, con el tema de las cestas de paz, donde estén concentrados todos los productos regionales de nuestros microempresarios, y que se imponga la cesta de paz como el presente para toda ocasión, para el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Matrimonio, el Día del Divorcio, etcétera, que sea el presente de todos los colombianos una cesta de paz con los productos de nuestros microempresarios, y que en diciembre no veamos las anchetas con productos importados, sino la cesta de paz con el producto de nuestros microempresarios colombianos. Creemos que ese es el aporte, esa es la mano que podemos tenderle a aquellos empresarios que en este momento no tienen una cadena de comercialización. Vamos a darle una mano con nuestro proyecto de las cestas de paz. Muchas gracias. ¿No? Bueno, muy bien. Álvaro, muchas gracias. Yo creería que los pequeños productores ya lo están haciendo. La tarea es de dos, del que produce, pero la tarea también es del que consume. Los pequeños productores ya lo están haciendo, y como estas experiencias innumerables, ¿cierto? Ahora la pregunta, y aquí tenemos a nuestro otro invitado, a David Duarte, de la Universidad La CUN, ¿cierto? Él es el que lidera allí todo el programa, actividad de comercio justo en la universidad. Otro ámbito, ¿no? Entonces, experiencias de la realidad, ahora vamos al ámbito académico, pero aquí uno tendría que también, para ir motivando, digamos, y finalmente poder llegar a una conclusión sobre la propuesta de comercio justo y consumo responsable, es decir, ¿qué estamos haciendo los consumidores? Hay dos preguntas claves que nos hacemos: ¿quiénes estamos asumiendo el comercio justo y el consumo responsable? ¿Qué estamos consumiendo? Y lo que estamos consumiendo, ¿a quién beneficia, cierto? ¿O a quién está afectando? Y dentro de esa afectación, incluso el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí está la otra pregunta. David, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, lo primero es que desde la CUN pues estamos en un proyecto de Campo para la Paz, apoyando a productores rurales en la producción y la comercialización de sus productos. Sin embargo, para pues extender un poco más esta conversación y pues irnos un poco más a fondo de muchas cosas, pues en este momento, desde el análisis de la competitividad de los productos, existe un análisis que se llama la competitividad sistémica, ¿sí? Dentro de esta competitividad sistémica encontramos 4 factores económicos, que es el microeconómico, el macroeconómico, el mesoeconómico y el metaeconómico. Parte de lo que todas las universidades, a las instituciones y el gobierno tratamos de hacer está dentro del plano mesoeconómico, que son alianzas sector público, sector privado, instituciones, universidades, pues para desarrollar, pues en este caso que Colombia tiene tanto rural, pues desarrollar, casi todo se concentra en este sector, lo rural. Pero creo que, a las discusiones que hemos llegado acerca de este ámbito, es que parte de la metaeconomía, que es esta parte de la organización social, creo que es la que está fallando en el país. Entonces, decir de alianza público-privada y universidades, creo que esto no es algo nuevo, lo pueden buscar y llevan décadas haciéndose tipos de actividades. Creo que estamos mejorando, cada vez son más, y esto es muy importante. Sin embargo, falta la organización social, que esto es algo que se discutió en los acuerdos con las FARC, y hay varios puntos que creo que no se les han dado solución, que es lo que nos lleva a que no podamos superar esto, que en lo que llevamos décadas, que aunque mejoramos, no lo superamos. Y en ese sentido, en los acuerdos con la FARC quedó algo muy importante, que son la cuestión de la tierra,
devolver la tierra a los campesinos, darle una solución, organizarnos y decir cómo es que se va a utilizar esta tierra, y los cultivos que son utilizados para formas ilícitas, ¿sí? Entonces, estos dos componentes creo que son digamos, el gran obstáculo que tiene la sociedad, porque independientemente de que hagamos alianzas público-privadas con instituciones, enseñemos a nuestros campesinos a hacer mejores productos, a poderlos comercializar, concientizar a las personas a realizar un consumo más ético, más responsable, que creo que cada vez lo vemos más, no logramos zafarnos de esta ruptura, o sea, hacer la ruptura de lo que son los cultivos ilícitos y todo lo que ello genera. Entonces, hacemos las alianzas, pero volvemos al mismo problema, y es que los campesinos se ven rodeados de mafias, ¿sí?, que utilizan esos cultivos ilícitos, se llenan de dinero y permean todas las iniciativas que están en marcha. Entonces, algo que creo que por lo cual no solucionamos o identificamos que uno de los factores que no nos deja solucionar los problemas es la falta de comunicación. Y entonces acá llegamos a otro factor. Entonces tenemos las tierras, darle solución a todo el problema de tierras en el sector rural, los cultivos ilícitos y la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a dar marcha a la comunicación nosotros en el país? Porque en este momento la comunicación, pues los indicadores nos dicen que está concentrada. Entonces nosotros en este momento estamos en un auditorio ante una cantidad de personas, pero hay unos medios de comunicación que tienen monopolizados estos medios que le hablan a millones, y al parecer no le dan la información a estos millones, la información necesaria para que nos organicemos como sociedad, para que podamos decir, mire, lo que se va a hacer con tierras es esto. ¿Qué pasa con los cultivos que se utilizan de forma ilícita? ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay países que ya solucionaron esto y los están aprovechando hace décadas. Nosotros todavía no estamos en eso. Entonces, esta es la discusión que se está dando para poder realmente, ¿sí?, salir de las décadas que estamos hablando de comercio justo y de responsabilidad y de sostenibilidad ambiental y de desarrollo y de todas sus dimensiones que ya las han mencionado. Entonces, ¿cómo hallar una ruptura de esto? Y pensamos que los tres ejes son comunicación, tierras y cultivos, pues, para uso ilícito. Bueno, muy bien, gracias David, pero bueno, yo antes de ya pasar a las preguntas por parte de todos los asistentes, para nuestros panelistas, le pregunto a David, ¿cómo en la CUN están implementando el comercio justo y el consumo responsable? ¿Qué prácticas se están desarrollando? ¿Sí? Bueno, tranquilo. Qué pena, muy buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Escobar, el director del programa de Agroindustria. Es que tal vez la pregunta la puedo complementar a lo que ahorita nos complementa el profesor David también, en términos de que nosotros desde el programa de administración de empresas agroindustriales estamos muy relacionados, y justamente para responder a tu pregunta, estamos trabajando un proyecto desde el año pasado denominado Escuelas de Campo, que las escuelas de campo pues es un tema que se ha hecho desde hace ya un tiempo, avalado por la FAO, en donde trabajamos muy de cerca con el agricultor, que es realmente el mayor beneficiario de todo el tema de comercio justo y también el mayor damnificado en términos de que es realmente el productor primario, el inicio de la cadena productiva, y es a él al que hay que fortalecerlo. Cuando uno va y se encuentra todavía comunidades rurales donde ni siquiera entra una llamada telefónica, donde ni siquiera puedes acceder porque las veredas están completamente abiertas, es donde realmente te das cuenta que hay una brecha inmensa entre los sectores urbanos y entre los sectores rurales. En esa medida, desde la CUN nosotros estamos implementando este proyecto, y miren, una cosa es compartirlo aquí con ustedes
y otra cosa es cuando uno ya lo vive con el agricultor, con el que se sienta y comparte un agua de panela, un tinto, que es el que siempre te ofrecen en las mañanas, y ves cómo va cambiando esa calidad de vida. Y no estamos diciendo que desde la academia lo queramos cambiar todo y transformar el país, pero sí estamos aportando realmente desde este tipo de iniciativas a mejorar la calidad de vida de nuestro sector agropecuario. Eso es más o menos lo que estamos haciendo, estamos muy orgullosos de eso, y pues es simplemente como para complementar lo que desde negocios internacionales también el profe David nos pueda. Bueno, muchas gracias. David, ¿algo más? No, pues pienso que pues adicional a, el punto que te quería tocar era adicional a los proyectos que estamos haciendo, mirar la cuestión de la organización como sociedad realmente, ¿sí? Pienso que el plebiscito fue un indicador de que la sociedad no está tan organizada en algunos parámetros que deberían ser vitales, ¿sí? Entonces eso, además de los proyectos, tenemos que mirar el fondo de esta organización. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, ya escuchamos las experiencias desde diferentes ámbitos en lo que tiene que ver con el comercio justo y el consumo responsable. Las experiencias desde los territorios, allí en los territorios, allí las comunidades organizadas, desde los jóvenes, desde la institucionalidad del Estado como estrategia de política pública, ¿cierto? Desde la academia. Entonces, ahora pues ustedes tienen la palabra, entonces creo que lo más práctico es que directamente pues hagan la pregunta. Listo. Quiero traer a reflexión algo que las organizaciones campesinas indígenas y afrocolombianas en unas reuniones que he estado me han comentado. De las movilizaciones agrarias de los años anteriores llegaron a unas negociaciones de apoyo de las diferentes instancias del gobierno nacional. Eso traducido en presupuestos que abarquen todo lo que se llama la cadena de valor, desde la producción hasta el consumidor final. Se lograron ganar algunos presupuestos específicos, pero los protocolos para la entrega de los proyectos son tan difíciles de cumplir por parte de las comunidades que hacen que esos recursos y esos presupuestos estén todavía, muchos de ellos congelados. Se les exige que tengan unos apoyos de orden técnico, pero quienes hemos estado y hemos sido profesionales del campo, hay una disciplina y una calidad de conocimiento de los campesinos. ¿Por qué pedirles tanta exigencia? Es decir, les piden las exigencias del ICA, de Corpoica, que son de niveles tecnológicos mucho más altos y no de economía familiar. Entonces, el llamado es que pedirles a la institucionalidad pública que tiene que ver con el sector agropecuario que esas demandas y requisitos sean más flexibles para que efectivamente las poblaciones, las comunidades indígenas, afro y campesinas puedan acceder a esos recursos que se los han ganado en la lucha social. Buenos días para los compañeros de la mesa. Y la pregunta que nos haríamos como campesinos, ¿qué es justo? ¿Y qué es justo en precio y qué es justo en calidad? ¿Qué es justo en precio para el consumidor? ¿Y qué es justo en la calidad de los alimentos que están consumiendo aquí en Colombia? Muchos de ellos se habla de seguridad alimentaria, ¿no? Y muchos de ellos son transgénicos, lo que consumimos. Apoyo lo que dice el compañero. ¿Cómo nos organizamos a través de esa red de custodios? ¿Cómo nos organizamos? Hay una situación muy complicada, el tema del Tolima, y es el tema del alto costo en la producción. Perdimos la soberanía de nuestras semillas, muchas de ellas son importadas. Les doy un dato, una bolsa de semilla de algodón vale 1.200.000 cuando hace 20 años era gratis. Agregámosle a esto 90.000 pesos que son 20 bultos. Tratamos de hacer patria desde la zona rural. El campesino quizás es el más patriota que tiene este país
aún con todas las dificultades, cambio climático, malos gobiernos, está ahí. Y su única herramienta es el asadón, el machete. Él no sabe hacer otra cosa. Muchas gracias por que la academia está en este tema. Sin ustedes es imposible. Y muchas gracias a todos los compañeros. Esa cuestión debemos hacerla. ¿Qué es justo para el consumidor? Porque si fuera un niño el que consume un alimento transgénico, recordemos lo que hacen los transgénicos. En la sociedad en muchas partes está prohibido, pero nosotros lo seguimos construyendo. Por eso el tema va más allá, por eso la anterior pregunta es seguridad y soberanía alimentaria, son dos cosas totalmente diferentes. Usted en los supermercados puede tener comida, y mucha de ellas, pero la mayoría es importada. Perdimos esa soberanía de producir el tema de cereales, frijoles. O sea, la cuestión está en quién se está quedando con el dinero y quién está pagando los platos rotos. Muchas gracias. Sí. Si me permiten hago dos reflexiones derivadas de las dos apreciaciones que hicieron ahorita, preguntas. Esto plasma dos grandes desafíos para la institucionalidad pública. Uno es llegarle con los apoyos a toda la población beneficiaria potencialmente posible, que es muy difícil, dadas todas las contingencias que hay en el transcurso de todo tipo, de corrupción, de politiquería, ¿sí? Y suena raro decirlo de un funcionario, pero eso es lo que uno vive, ¿sí? Y la otra es poder, es un tema de poder, que es un tema de cómo balancear esos poderes de una manera más equitativa. Y traigo cifras, ustedes no saben, pero el bajo consumo de fruta y verdura está demandando un costo país que no es visible aún. Los costos para la industria de la salud son del orden de 27 billones de pesos anuales, sobrecostos, por bajos consumos de fruta y verdura, ¿sí? Que está llevando a que, si no se hace nada, en el año 2022 se estima que los sobrecostos lleguen a 67 billones de pesos. Un tercio de eso lo financia el Estado a través de subsidios. Si miran ustedes, un tercio más o menos es ahorita el déficit fiscal para el 2022. O sea, que el déficit fiscal sería absorbido por los sobrecostos de la industria de la salud, subsidios, llámese subsidios del ente público, para poder llevar un equilibrio económico de los servicios de salud pública. ¿Sí? Entonces, veamos eso desde una oportunidad de negocios y de mercados para todo el mundo. Una oportunidad en términos de incremento del consumo de la fruta y la verdura en Colombia, que si hacemos estimativos lineales al 2022, que son 6 años, ¿sí? Significaría abastecer 10 millones de personas, llevándolos a consumir 267 gramos día por persona durante los 6 años. ¿Ah? Eso significa cuánto en logística, transporte, producción, distribución, acopio. Es una oportunidad de negocios para todo el mundo. No podemos permitir que se queden los que siempre. Y eso es comercio justo, ¿sí? Y eso es consumo ético, ¿sí? Y consumo responsable con cada uno de nosotros y con la sociedad. Es un caso nomás para mencionar. Entonces, esta estrategia de promoción de la inversión privada pretende generar un proceso de redistribución del ingreso más equitativo, reconstrucción de las formas o modelos como se construye precio a través de esquemas de optimización de la intermediación y redistribución de la renta. ¿Cómo? A partir de acceder al ahorro depositario del mercado de capitales, jalonando atracción de la inversión y decisiones de inversión, que son dos cosas distintas, ¿sí? Que requiere todo un ejercicio de portafolio, a través de ¿qué? De proyectos de inversión que saquen del oscurantismo donde están todas estas prácticas que se mueren por la falta de capacidad, ¿cierto? Y condiciones de entorno para que prosperen y se vean beneficiarios los actores involucrados en los procesos productivos. Esa es la estrategia. Y ahí la academia juega un importante rol a nivel de investigación aplicada. Necesitamos investigar, es decir,
la práctica ya del desarrollo de prototipajes, del desarrollo de pilotajes experimentales, como los que hacen las universidades, tenemos que sacarla de los circuitos cerrados de la academia, de los anaqueles, y plasmarla en campo de una manera en escala y expansión. Estoy hablando de problemas de órdenes de magnitud en el ejercicio de nuestro quehacer social y nuestro quehacer de política pública. Eso es la solución, ¿sí? Tenemos que movernos de manera técnica, ¿sí? En otras palabras, lo que estamos hablando es hacer una verdadera ofensiva para la paz en términos de desarrollo tecnológico. Así es que le ha pegado Corea, así es que le ha pegado el sudeste asiático, no es más, ¿sí? En las expresiones que sean, sociales, cristianas, como sea, desde que sean modelos óptimos que generen valor de una manera incluyente, sostenible, justa, o como la quieran llamar, de valor agregado o innovación social en general. No más, estoy hablando de capacidades financieras para que se pueda lograr. Acceder donde están las canteras financieras para poder direccionar caudales de recursos de todo tipo, técnico, de asistencia técnica, de apoyo, de desarrollo tecnológico, como lo quieran llamar, o como se necesite para poder hacer que estas iniciativas prosperen en escala y expansión para toda la nación, ¿sí? Eso es. Bueno, doctor Álvaro, muchas gracias. Andrei sobre esto quiere aportar y continuaríamos con otras intervenciones. ¿Me permiten, por favor, Andrei? Gracias. Es que acostumbrado al tema de Rodemos el Diálogo, me disculpo porque he estado escuchando muchas cosas y quisiera reaccionar con 4 reflexiones muy pequeñas. La primera, creo que en Colombia es fundamental en el momento que estamos viviendo entender la diferencia entre paz positiva y paz negativa. Y creo que esa diferencia que hace Johan Galtung es fundamental para entender la importancia de cuáles son las transformaciones que se necesitan para ponerle fin a un conflicto armado, pero cuáles son las profundas transformaciones que se necesitan para ponerle fin a una violencia estructural. Y creo que por eso en Colombia sí se puede hablar de paz, pero quizás, o que estamos en la búsqueda de una paz negativa, al menos, para después dedicarnos a construir una paz positiva. Lo segundo que quería decir es que el tema de la sustitución de cultivos ilícitos es fundamental, y lo pensaba en clave de lo que está pasando con el cacao, porque el cacao se está convirtiendo en algunas zonas, según lo que yo he podido escuchar y compartir con algunas personas, en el cultivo del posconflicto, y es porque en muchas de las zonas donde se cultiva la coca se podría cultivar también cacao. Y entonces creo que el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que es un plan que se empezó a implementar hace un mes, es un plan que, si se lleva bien, adecuadamente, en clave de llevar infraestructura, de ayudar a sustituir los cultivos, puede darle una salida a los campesinos. Y creo que los medios de comunicación, y más allá de los medios de comunicación, las redes sociales que hoy han democratizado la información, son fundamentales para darle visibilidad a esas transformaciones que están ocurriendo. Y lo último que quería decir era en clave de educación, porque a medida que hablaba Carlos y que escuchaba al compañero que habló allá y se hacía la pregunta de qué es lo justo, y cuando Carlos decía que en Colombia tenemos un problema por el bajo consumo de frutas, yo creo que eso es un reflejo del fracaso de la educación en Colombia. El fracaso de la educación en Colombia no solamente se vio en el plebiscito con el triunfo del no, para lo cual yo escribí un libro, sino que se ve precisamente en la forma como nos alimentamos, y que no nos hacemos preguntas básicas como ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo para un consumidor? ¿Qué es lo justo para un campesino? Y por eso sí creo que es tan importante que esté la academia aquí y que estemos aquí sentados conversando sobre eso, porque el pensamiento crítico es fundamental para una sociedad, y sin pensamiento crítico va a ser imposible que nosotros realmente hagamos una transformación universal, que obviamente pasa sobre la transformación individual, y ese es el cambio cultural que tenemos que vivir en Colombia, acompañadas de todas las transformaciones estructurales que se necesitan para la paz. Bueno, muy bien, Andrei. Teníamos otras intervenciones, por favor, pero ahí creo que hay muchas intervenciones. Listo, Ashley. Ya, ahora sí lo prendí. Bueno.
Flor María Hernández Castro de la Asociación Mutual Popular Suma Camaña, y ya se me adelantó el expositor. Uno de los temas claves y que deben tomar nota los funcionarios del Estado que estén aquí es el cambio cultural que tenemos que producir a través de la educación, no solo la popular como lo estamos haciendo hasta ahora, sino la formal, para que nosotros y nosotras aprendamos que la asociatividad, que la economía solidaria, que consumir lo nuestro es lo mejor que podemos hacer para tener paz. No puede haber paz como nos está pasando en Colombia cuando tenemos alcaldes, gobernadores y presidentes que sacan un código de policía para darle palo al que está en el rebusque. Eso no genera paz. Yo vengo de la lucha social y estamos encontrando cómo a los vendedores informales en este país los tienen acribillados, y más que todo en Bogotá, en Bucaramanga, en Santander, y eso no es construir paz. Ese es el primer cambio que tenemos que empezar a sembrar. Ya aquí se habló ayer de que hay que también darle a la gente la educación cooperativa. Yo estudié en una escuela pública y esa era una materia en esa época. Ahora no. Ahora nos educan es para ir a abrir la cuenta en el banco del señor Sarmiento Angulo. Yo digo otra frasecita cuando lo va a nombrar, pero como esto es para el nivel nacional me da pena. Ese es un cambio. Y lo otro es la participación incidente. Bienvenida a la academia a todos estos procesos. Excelente el ejemplo que nos expuso ayer la profesora de la Uniminuto. Eso es digno de imitar y de replicar. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a fortalecer las comunidades para que organizadas no solo se preparen para producir el cacao, sino para procesarlo. Y no solo para vendérselo a los demás, sino primero para consumirlo en nuestras comunidades. Cuando logremos eso, vamos a tener 3 efectos importantes. 1, vamos a tener una mejor nutrición. 2, vamos a tener un comercio justo y vamos a tener productores reales, organizados, generando verdadera economía solidaria. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. La idea es que las intervenciones, muy bien, por todo lo que se está expresando, de eso se trata, ¿cierto? Que entre todos estamos construyendo desde las experiencias, desde las visiones, pero la idea también es que haya preguntas para nuestros panelistas, aprovechar toda esa experiencia que ellos nos están presentando, todo ese conocimiento. Muy bien, ¿quién más? Bueno, buenos días, mi nombre es Jazmín García, soy representante, una lideresa representante de la región de Urabá-Darién, y cuando hablo de Urabá-Darién me refiero a Antioquia, Chocó y Córdoba, ¿sí? El tema de San José de Apartado, entre otros temas que vive la región de Urabá, pues es un tema triste, pero me llama a reflexionar o a preguntar. Desafortunadamente creo que el panelista que estaba desde el gobierno o del ministerio en el momento no está, pero es la pregunta de, hablamos de paz desde el gobierno, pero cuando hablamos del gobierno central. ¿Y dónde están los otros gobiernos? ¿Dónde están los gobiernos locales que están de espalda a la paz? ¿Sí? Porque cuando miramos los planes de desarrollo, por ejemplo, de la región de Urabá, Antioquia, Chocó y Córdoba, todos hablan de la paz. Sus eslogan hablan de, por ejemplo, del municipio donde resido, que es Turbo, Antioquia, Turbo, educado y en paz. Pero si vamos a hablar de la educación o a mirar la educación, ni hay paz, y no hay proyección para la educación y tampoco hay proyección para la paz. Así sea el mejor plan de desarrollo. ¿Y por qué digo esto? El ejemplo de San José de Apartado, al igual que los otros ejemplos de los diferentes consejos comunitarios o consejos de comunidades negras, nos muestran que hay unas comunidades que vienen
llevando una participación activa, donde se vienen desarrollando muchos proyectos para la economía solidaria. Pero, ¿cómo sacar al mercado cuando no hay unas vías de acceso, cuando no hay una comunicación efectiva, porque simplemente no hay ni siquiera cómo hacer una llamada? ¿Sí? Por ejemplo, un consejo comunitario que se llama Los Mangos. Para ir al consejo comunitario Los Mangos hay que coger transporte terrestre, lancha rápida, hay que coger caballo y luego cruzar nuevamente con una lancha, atravesar un caño que es de difícil acceso. ¿Cómo sacar un producto de allá? No hay forma. Y vemos que los gobiernos locales no les interesa apoyar las iniciativas de estas comunidades. O sea, no hay una conexión directa entre el gobierno central y los gobiernos locales. Acá se habla de paz, pero cuando llegamos a los territorios, las comunidades hacemos muchas bullas con la paz, pero los gobiernos locales, la verdad, no les interesa porque no se evidencian acciones contundentes frente al proceso de paz que se habla en nuestro país. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a la compañera de…